Dios les bendiga en esta hora. Vamos a tener nuestro devocional, cual se titula Espera en Dios. El salmista David escribió: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42:5. Ciertamente hay momentos en la vida en que las situaciones que pasamos no son nada alentadoras. Y aunque pudieran haber fe en nuestro ser, los problemas son grandes, las dificultades nos abruman, las situaciones difíciles no tienen salida y aún todos aquellos problemas nos superan. Pero con todo y eso, Dios puede y quiere librarte. Pero la cuestión aquí es, ¿estás dispuesto a recibir su ayuda en el momento en el que el tiempo que Él determine? El esperar en Dios es lo que determinará tu victoria o tu derrota en las luchas que vas teniendo día a día. Muchas de las veces queremos que Dios actúe en el momento en que estamos en angustia. Forzamos a veces a Dios a que haga lo que nosotros queremos, cuando en gran parte de los problemas o situaciones adversas en las cuales nosotros nos vemos envueltos y padecemos son por nuestra causa. Son por situaciones que nosotros hemos pasado y que hemos provocado. Son por nuestros errores, por nuestras faltas, nuestras equivocaciones. Por eso el escritor Santiago dijo, ahí en Santiago capítulo 1, versos 13 y 14, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Precisamente este error lo cometió el rey Saúl. En el momento en que él salía a la guerra con los filisteos, no pudo confiar plenamente en Dios. No estaba en su corazón el esperar en Dios ante la guerra que ya lo tenía, puesto que salieron algo confiados y el rey un tanto arrogante, y por eso los números del pueblo eran bajos en cuanto a su ejército. Dice la escritura ahí en el verso 2: escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. No se dieron cuenta que los filisteos los superaban en número para la batalla, porque dice la escritura ahí en el verso 5: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, y entonces nos da un número bastante grande: 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betpan. Entonces, ya poniendo el panorama precisamente en que se encuentra el rey Saúl, podemos entender que no la tenía fácil, porque a lo largo de todo un año el rey Saúl gozó del favor de Dios. Los había ayudado para que vivieran en paz, pero tristemente, y lejos de confiar en Dios porque estuvo con ellos, lejos de esperar en Él, el rey Saúl empieza a cometer error tras error. Primero, confianza excesiva en uno mismo. Precisamente por eso el rey Saúl no fue con mucha gente. Ciertamente él estaba listo y dispuesto para enfrentar a los filisteos, pero cuando se dieron cuenta de que eran superados, la confianza del ejército del pueblo de Israel empezó a menguar. Podemos ver nosotros ahí en el verso 6, cómo dice la escritura que se empezaron a esconder. Cuando los hombres de Israel, dice, vieron que estaban en estrecho, o sea, en problemas, en aprietos, se escondieron, dice, en cuevas, en fosos, peñascos, rocas y en cisternas. Ya no había la misma confianza. De hecho, el pueblo que iba tras el rey ya no estaba seguro de que pudieran sobrevivir a esta batalla. Por eso dice en el verso 7, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a tierra de Gad y de Galaad,
pero Saúl permanecía en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él, pero fíjese bien cómo iba. Iba, dice, temblando. Confianza excesiva. Segundo error, no tener paciencia. Y entonces, por ende, no tener confianza en Dios. Antes de empezar la pelea, el rey Saúl sabía que tenía que esperar al profeta Samuel, quien tendría que hacer el holocausto a Dios pidiendo su favor para lo que acontecería en aquel día. Precisamente esa orden se la dio ahí en el capítulo 10 del primer libro de Samuel, en el verso 8. Dice la escritura: luego bajarás, le está diciendo Samuel a Saúl, bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Así es que con esta instrucción que ya tenía el rey Saúl, esperó a Samuel los 7 días que le había dicho. Pero como ya era el 7º y no venía, la gente sintió la desconfianza y la preocupación del rey porque no estaba confiando en Dios. Y empezaron a desertar. Dice ahí en el capítulo 3 en el que estamos, en el verso 8, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba porque no mostraba esa confianza en Dios. Tercer error, tomarse atribuciones que no te corresponden. Al ver que el pueblo empezaba a desertar, lo que hizo el rey Saúl es hacer él mismo el sacrificio a Dios. En el verso 9, nosotros podemos ver cómo dice: entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Algo que no debía haber hecho. Número 4, vivir de excusas. Cuando Samuel le pregunta, cuando llega y le pregunta qué era lo que había hecho, el rey Saúl no pudo enfrentar sus propias acciones, sino que empezó a culpar a los demás por las malas decisiones que él había tomado. En los versos 11 y 12 dice la escritura: entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y entonces Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderás los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Mucho cuidado. Quinto error: no confiar en Dios. Samuel le externó al rey que si él por lo menos hubiera confiado en lo que Dios ya había estipulado, simplemente su reino hubiera sido confirmado. Pero como no pudo confiar en Dios ni acatar su mandato, entonces ciertamente estaba siendo sustituido por alguien mejor que él. Ahí a partir del verso 13 dice la escritura: entonces, locamente has hecho, le dijo Samuel. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora, verso 14, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Cuando no hay propósito en nuestra vida, simplemente transitamos en ella como a la aventura. No hay algo definido, no hay un punto fijo, no hay una meta trazada. De ahí que en verdad consideren algo vital. ¿Qué tan importante es fijar nuestra vista en Dios? ¿Qué tan importante es esperar en Él? Precisamente el apóstol Pablo nos dice ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, en el verso 26:
Así que yo, dice, de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera, dice, peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La disposición de nuestra mente y corazón deben de estar puestas en nuestro Señor. Precisamente dijo el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de ti? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios te bendiga.